Jorge, pues son algunos de los valores protagonistas que nos deja esta jornada la Bolsa Española. Vamos con el análisis de la mano de Antonio Castelo, estratega de mercados de eBroker. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola Lucía, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, pues contexto de mercado que nos encontramos para la Bolsa Española. Ya vemos al IBEX 35 sufriendo por tratar de salvaguardar el tono verde, las subidas, ya con la vista puesta en el Banco Central Europeo, que tenemos la reunión mañana. Pero ¿qué más crees tú que hay ahora mismo detrás del comportamiento de la Bolsa Española? Bueno, yo creo que a pesar de que el IBEX llega mejor protegido que otros índices europeos, porque tiene menos peso tecnológico, básicamente, y más exposición a bancos, es lógico que en jornadas de volatilidad, como las que hemos visto en los últimos días, como la que estamos viviendo hoy, pues su evolución no sea muy diferente a la del resto de selectivos del viejo continente, ¿no? Que, bueno, o sea, realmente, como decías, ahora mismo estamos prácticamente ahí luchando por mantener, digamos, el tono positivo por apenas 5 centésimas. Bueno, vemos pues que quizás menos el DAX, que sí que está un poquito más castigado, los demás índices europeos se mueven igual, ¿no? Con todo, fíjate, hoy los índices iniciaban la sesión con caídas en el entorno del 1% tras las últimas amenazas de Trump a Irán, y después las pérdidas se han moderado al medio punto porcentual e incluso han llegado a desaparecer en Europa, como decíamos, porque bueno, estábamos pendientes del dato de inflación en Estados Unidos. Habéis dicho ya escalado al 4,2 interanual. El mercado ha optado por una interpretación optimista, entre comillas, lo de optimista, ¿no? Argumentando que la cifra se ajusta a las expectativas. Me parece un poco sorprendente, ¿no? Una inflación que duplica prácticamente el objetivo de estabilidad de precios. Pero bueno, así es el mercado. El Brent se mantiene alrededor de $92-93, que es un nivel exigente, pero lejos de un escenario de pánico energético. Y bueno, y como decías, respecto al Banco Central Europeo, entre los operadores se da por hecho que mañana el Banco Central Europeo subirá 25 puntos básicos su tipo de referencia, llevando la facilidad de depósito al 2,25. Con todo, al final la reacción no va a depender tanto del movimiento en sí, que está muy descontado, como del mensaje sobre previsiones y el tono que le dé Lagarde respecto a la inflación, al crecimiento y a los efectos de segunda ronda en su discurso, ¿no? Para la bolsa española el contexto ahora mismo es relativamente positivo, pero muy selectivo, ¿no? Mañana el foco en España va a estar sobre todo en el sector bancos. Si el Banco Central Europeo sube 25 puntos básicos y deja una puerta entreabierta a otra subida después del verano por los grandes bancos, Santander, BBVA, CaixaBank, también seguramente se habla del Bank Inter, pueden seguir actuando como soporte del IBEX, porque el mercado seguiría descontando márgenes financieros altos durante más tiempo. Pero si el discurso se endurece demasiado y se acompaña de un mensaje más sombrío sobre el crecimiento, entonces ese apoyo sectorial podría volverse un poquito más ambiguo, ¿no? Estamos viendo hoy caídas importantes para Acciona y Acciona Energía lideran con un retroceso de más del 2%. Hace poco Citi ha revisado a ambas al alza, pero la verdad es que ya no les ve potencial. Y además Acciona Energía está en el punto de mira esta semana porque parece ser que se estaría disputando el lugar dentro del IBEX con técnicas reunidas, según Expansión. La reunión del comité va a ser mañana jueves. ¿Cómo ve ahora mismo a estas dos, Antonio, Acciona y Acciona Energía? Bueno, vamos a ver, y vamos a mencionar también a Técnicas Reunidas, ¿no? Ya que Claro, lo ya has dicho. que... Y yo creo que de las tres es la que mejor tono bursátil tiene, ¿no? En ella vemos una historia bastante clara de mejor operativa, más cartera, más caja, además el posible catalizador de entrar en el IBEX, que decías hace un momento. Conviene no olvidar que parte de esa expectativa puede que esté ya en el precio. En acciones soy más prudente, puede tener valor, sí, pero sigue muy condicionada por la complejidad del grupo y por lo que decide hacer con Acciona Energía. Y Acciona Energía, por la sensación, es de estabilización más que de gran potencial. Yo creo que el balance está algo más ordenado, pero no es una historia que ahora mismo enamore al mercado, ¿no? Y muy rápido, en cuanto a los posibles cambios en el selectivo, pues efectivamente la opción que más suena en las últimas horas es la entrada de Técnicas Reunidas en sustitución precisamente de Acciona Energía. A mí me parece una hipótesis razonable, porque Técnicas ha mejorado claramente en el comportamiento bursátil y en liquidez, que al final es uno de los criterios clave para el comité, pero tampoco lo daría por seguro, porque al final el encaje no es perfecto, porque Técnicas sigue moviéndose muy cerca del umbral del mínimo de capitalización exigido para entrar en el IBEX, ¿no? Si finalmente se produjera, pues me parecería un cambio coherente con lo que debe ser el IBEX, que no es tanto premiar una historia empresarial como reflejar qué valores son hoy
más representativos y más negociables en el mercado español. Hablábamos hoy de Nagas por esa noticia que nos dejaba desde la compañía, que alertaban de que España ya paga un sobrecoste de 920 millones de gas por la guerra en Irán. Bueno, nos lo acercaba nuestro compañero Jorge, factura de 50.000 millones para nuestro país. En general, aprovechando esta excusa, Antonio, ¿cómo están las energéticas del IBEX? Bueno, vamos a ver, en el muy corto plazo el sesgo más defensivo dentro de las energéticas españolas sigue estando en redes reguladas, el tema está bastante claro. El sesgo más claramente beneficiado por precios Repsol, esto también está claro, y quizás donde sería más prudente ahora mismo sería en utilities muy sensibles a tipos y en renovables que estén endeudadas, ¿no? El gran riesgo para mí no es solo pagar más por el gas, sino que ese encarecimiento retrase la relajación monetaria, que mañana ya lo vamos a ver, que eleve la prima de riesgo sectorial, y ahí está, en mi opinión, la verdadera derivada bursátil de esta situación. Y también, Antonio, no sé si podemos echar un vistazo a algún valor que tú creas. Bueno, por cierto, que me he equivocado, he dicho 50.000 millones para España. No, No, 920 para en nuestro total, país, 50.000 para el continente europeo. entendido. Se reparte un poquito, se reparte un poquito. El susto es importante, pero no tanto. Veníamos del susto de todas formas de la guerra de Ucrania, que parece que se nos ha olvidado que ahí fue donde realmente Desde luego. el gas dio el gran salto, o sea que bueno, no debería tampoco de asustar muchísimo esto porque ya lo padecimos. Ya lo hemos vivido, ¿verdad? Y no hace tanto. ¿Algún valor a vigilar ahora en este contexto, Antonio, en la bolsa española? Pues yo creo que los dos grandes bancos, porque mañana el Banco Central Europeo no va a mover solo a la banca por la subida de tipos, que el mercado, como te decía antes, da muy descontada, sino por el tono que dé para los próximos meses, ¿no? Si Lagarde deja entrever que el proceso de subida de tipos no ha terminado, pues hombre, los bancos españoles pueden seguir actuando como sostén del IBEX, sí, pero si al mismo tiempo suena más preocupada por el crecimiento, pues el mercado puede empezar a mirar con algo más de cautela, porque al final los clientes de los bancos son los que son, y esto sí que sufrirán mucho en sus carnes esa subida de tipos de interés y esa inflación, digamos, más pegajosa. Otro valor a vigilar, pues yo creo que Repsol, ¿no? Porque sigue siendo el gran termómetro español de la prima geopolítica, con el Brent de nuevo cerca de 92, 93 dólares, tras los últimos movimientos entre Estados Unidos e Irán. Pues yo creo que es de los pocos valores del IBEX que puede beneficiarse a corto plazo de un petróleo alto. Recordamos a todo el mundo que fueron muy aplaudidas sus previsiones para este año y estaban hechas con el petróleo en el entorno de 65 dólares barril, estamos a 93, con lo cual pues esto le beneficia. Aunque, a ver, también es verdad que un shock energético prolongado pues tampoco sería inocuo para el conjunto del mercado y por lo tanto para Repsol, porque a lo mejor pues, le bajaría la demanda de sus clientes, ¿no? Pero de momento yo creo que estos son los valores que estaría vigilando. Antonio Castelo desde eBroker, muchas gracias como siempre por haber estado en Mercado Abierto. Hasta la próxima. Gracias, Lucía, un saludo.